Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo han estado? Espero que genial, llenos de energía y listos para embarcarnos en un viaje fascinante. Hoy vamos a desentrañar algo que, aunque parezca simple, es la clave para desbloquear una vida plena y vibrante. Algo que a menudo damos por sentado o que se nos olvida en el ajetreo diario. Estamos hablando de, bueno, la verdad es que quiero que el misterio se revele poco a poco, ¿les parece? Pero les aseguro que al final de este vídeo, tendrán una nueva perspectiva, una herramienta poderosa y sobre todo, una invitación a vivir con más amor, unidad y respeto por su propia felicidad. Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos, y si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y a la campanita para no perderse nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Empezamos. ¿Alguna vez han sentido esa pequeña chispa, esa intuición, esa sensación de que algo más grande está en juego? Algo que va más allá de las metas materiales, de los logros cotidianos, de la rutina que a veces nos atrapa. Hoy vamos a hablar de esa fuerza interna, de esa conexión que todos llevamos dentro, y de cómo cultivarla para que nuestra vida florezca. Piensen en esto, a menudo nos pasamos la vida buscando la felicidad fuera. Buscamos la aprobación de los demás, el éxito profesional, la pareja perfecta, la casa ideal, y sí, todas esas cosas son maravillosas y contribuyen a nuestro bienestar. Pero, ¿qué pasa si les digo que la fuente principal, la fuente inagotable de esa felicidad, está justo aquí, dentro de nosotros? Es una idea que resuena, ¿verdad? La verdad es que como seres humanos estamos intrínsecamente conectados. Somos parte de un todo, de una red invisible pero poderosa. Esta conexión se manifiesta de muchas maneras, en la empatía que sentimos cuando alguien sufre, en la alegría que compartimos en momentos felices, en la necesidad innata de pertenencia. Y justo ahí, en esa conexión, reside una parte fundamental de nuestra felicidad. Cuando nos sentimos parte de algo, cuando entendemos que nuestras acciones tienen un impacto en los demás y que las acciones de los demás nos afectan a nosotros, comenzamos a ver el mundo con otros ojos. Y aquí entra en juego el primer pilar que quiero que exploremos juntos, el asterisco amor. Pero no me refiero solo al amor romántico, que es precioso y vital. Me refiero a un amor más amplio, un amor que abarca la autoaceptación, la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Piensen en cuántas veces nos criticamos duramente, nos exigimos ser perfectos, nos comparamos con otros. ¿Es agotador, no creen? El amor propio no es egoísmo. Es la base para poder amar y conectar genuinamente con el mundo que nos rodea. Es decirnos a nosotros mismos, te acepto como eres con tus luces y tus sombras. Eres suficiente. Y cuando empezamos a practicar esa autocompasión, esa amabilidad hacia nosotros mismos, esa energía se irradia. De repente nos resulta mucho más fácil ser amables con los demás, comprender sus errores, celebrar sus éxitos. Este amor, esta aceptación, es lo que nos permite construir puentes en lugar de muros. Nos ayuda a derribar las barreras de los prejuicios, de las diferencias, de los miedos. Porque al final todos buscamos lo mismo, ser amados, ser vistos, ser comprendidos. Y si empezamos por ofrecernos ese amor a nosotros mismos, se vuelve mucho más natural extenderlo hacia afuera. Imaginen un mundo donde cada uno de nosotros se ama a sí mismo de forma incondicional. Las relaciones serían más sanas, las comunidades más fuertes y la vida, sencillamente, más brillante. ¿Les suena bien? Ahora pasemos al segundo pilar, la asterisco unidad. ¿Qué significa estar unidos? Significa reconocer que a pesar de nuestras diferencias, tenemos mucho más en común de lo que pensamos. Somos un solo equipo, un solo planeta, una sola familia humana. A veces nos enfocamos tanto en lo que nos separa, nuestras ideas políticas, nuestras creencias religiosas, nuestras nacionalidades, incluso nuestras preferencias musicales, que olvidamos la esencia que nos une. Esa esencia de ser seres sintientes con esperanzas, sueños, miedos y la misma necesidad de vivir una vida significativa. La unidad no significa pensar todos igual para nada. La diversidad es una de las cosas más maravillosas que tenemos. La unidad significa respeto por esas diferencias y la comprensión de que juntos somos más fuertes. Como un mosaico, cada pieza es única y hermosa, pero juntas forman una obra de arte mucho mayor. Cuando trabajamos juntos, cuando colaboramos, cuando nos apoyamos mutuamente, logramos cosas increíbles. Piensen en los grandes avances de la humanidad,
en los movimientos sociales que han cambiado el mundo, en las historias de solidaridad que nos conmueven. Todo eso surge de la unidad, de la capacidad de vernos como parte de un mismo fin. Y en nuestra vida personal, ¿cómo se traduce esta unidad? Significa cuidar nuestras relaciones, ya sean familiares, de amistad o profesionales. Significa estar presentes para los que queremos, ofrecer una mano amiga, escuchar sin juzgar. Significa también reconocer que somos parte de una comunidad, de un barrio, de una ciudad, y que tenemos una responsabilidad hacia ella. Pequeñas acciones de unidad en nuestro entorno pueden tener un impacto enorme. Saludar a un vecino, ayudar a alguien en apuros, participar en iniciativas comunitarias. Son gestos que fortalecen el tejido social y, a su vez, nutren nuestra propia alma. Y finalmente llegamos al tercer pilar, que para mí es la meta final de todo esto, el asterisco respeto por tu felicidad. Sí, ustedes escucharon bien. No es solo respeto en general, es un respeto dirigido hacia su propia felicidad. Porque, seamos honestos, a menudo, somos los peores enemigos de nuestra propia dicha. Nos saboteamos, nos llenamos de miedos, dejamos que las opiniones ajenas dicten nuestra vida, y en el proceso, relegamos nuestra felicidad a un segundo plano, como si fuera algo secundario, algo que quizás algún día podamos permitirnos. Pero la felicidad, mis amigos, no es un lujo. Es un derecho. Y más importante aún, es una responsabilidad. Una responsabilidad con nosotros mismos. Respetar tu felicidad significa tomar decisiones conscientes que te acerquen a ella, incluso cuando sea difícil. Significa poner límites a aquello que te drena energía, que te roba paz. Significa decir no a compromisos que no te hacen sentir bien, aunque te sientas presionado. Significa priorizar tu bienestar, tu salud mental y física. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Significa encontrar tiempo para las cosas que amas, aunque sean solo unos minutos al día. Significa rodearte de personas que te inspiran y te elevan, y alejarte de aquellas que te arrastran hacia abajo. Significa perdonarte por los errores del pasado y aprender de ellos, en lugar de cargarlos como un lastre. Significa también, y esto es crucial, escuchar tu intuición. Esa vocecita interna que a menudo nos guía hacia lo correcto. Respetar tu felicidad es un acto de valentía. Es desafiar las normas sociales que nos dicen que debemos estar siempre ocupados, siempre productivos, siempre fuertes. Es permitirse sentir, permitirse descansar, permitirse ser vulnerable. Porque es en esa vulnerabilidad donde reside una conexión profunda, una autenticidad que nos permite experimentar la verdadera alegría. Ahora sé que esto suena muy bonito, pero ¿cómo lo ponemos en marcha? Pues como todo en la vida, empieza con pequeños pasos. No se trata de cambiar todo de la noche a la mañana. Primero empecemos por cultivar el asterisco amor propio. Tómense un momento cada día para hacer algo que les haga sentir bien. Puede ser leer un libro, escuchar música, dar un paseo por la naturaleza, tomar un baño relajante. Y cuando se sorprendan criticándose, deténganse y cámbienlo por una frase amable: estoy haciendo lo mejor que puedo, todo está bien, soy valioso tal como soy. Segundo, practiquemos la asterisco unidad. En sus interacciones diarias, busquen puntos en común en lugar de diferencias. Intenten ver el mundo desde la perspectiva del otro. Ofrezcan una sonrisa, una palabra de aliento. Si hay alguna discusión, intenten enfocarse en la solución en lugar de culpar. Y recuerden, cada acto de bondad, por pequeño que sea, contribuye a un mundo más unido. Y tercero, honremos y respetemos asterisco nuestra felicidad. Hagan una lista de las cosas que les traen alegría genuina. Y luego comprométense a incorporar al menos una de esas cosas en su rutina semanal. Si sienten que algo les está haciendo daño, tómenlo en serio. No ignoren las señales. Su bienestar es lo más importante. Piensen en la vida como un jardín. El amor propio es la tierra fértil, el agua y el sol que nutren. La unidad es la forma en que las plantas se apoyan mutuamente, creando un ecosistema saludable. Y el respeto por tu felicidad es la jardinería consciente, eligiendo qué plantar, cuidando las flores y podando lo que no contribuye a la belleza general. Cuando nutrimos estos tres pilares, nuestro jardín interior florece de una manera espectacular. Sé que el camino no siempre es fácil. Habrá días grises, habrá desafíos.
Pero al recordar estos principios, al practicarlos con constancia, se darán cuenta de que tienen una fuerza interior que antes no percibían. Una fuerza que les permite navegar por las tormentas con más calma, y disfrutar aún más de los días soleados. Así que, mis queridos amigos, espero de corazón que este mensaje les resuene, que les inspire y les motive a mirar hacia adentro con más amor, a mirar hacia afuera con más conexión, y a priorizar esa chispa única de felicidad que cada uno de ustedes lleva. La vida es un regalo precioso y merecemos vivirla en su máxima expresión, llenos de amor, unidad y respeto por nosotros mismos y por los demás. Gracias, muchísimas gracias por acompañarme hoy hasta el final de este vídeo. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su atención. Ahora me encantaría saber de ustedes. ¿Qué les pareció este tema? ¿Qué les resuena más? ¿Tienen alguna experiencia que quieran compartir sobre cómo han cultivado el amor, la unidad o el respeto por su propia felicidad? Por favor, déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les gustó, si les aportó algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda beneficiarse de este mensaje. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra hermosa comunidad y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Les mando un abrazo gigante lleno de amor y energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.